Un placer para mí estar aquí con ustedes. Muchas gracias a la doctora Isabel por la invitación. Mi nombre es Paulina Calderillo, soy médico genetista. Soy egresada de la Universidad de Guanajuato, orgullosamente. Entonces, pues también estar aquí en León es para mí un orgullo y un placer. Como bien lo dijo el doctor Calderillo, soy y realicé la especialidad en genética médica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Muy bien, entonces pues voy a iniciar mencionando el título. Todos actualmente sabemos cuál es la importancia de la genética, y es que la biología molecular en la actualidad es un boom, esa es la verdad. Entonces yo sé que todos saben que es grande el impacto de la genética. Sin embargo, al yo referirme a este título, hablo de la genética clínica, de la genética en el consultorio, más allá de las técnicas moleculares que se pueden hacer. Obviamente que utilizamos esas herramientas para poder orientarnos en el diagnóstico. Entonces, voy a iniciar así el impacto de la genética en el cáncer de colon y recto. Y primero, para esto tenemos que revisar la etiología. ¿Cuál es la etiología del cáncer de colon? 2/3 del cáncer de colon es esporádico. Y como bien ya lo saben, esto significa que hay componente genético y componente ambiental, pero afortunadamente es el mayor porcentaje de ellos, es decir, por el azar. Mutaciones adquiridas a lo largo de la vida que hacen que entonces se cree el tumor y por ende pues el cáncer. El otro tercio es del que yo me voy a enfocar al que yo me voy a enfocar el día de hoy, que es el tercio familiar. La verdad es que es un porcentaje muy alto. El 33% es familiar. Entonces, es bien importante que nosotros podamos distinguir entre un caso esporádico y un caso familiar. No hay mucha información al respecto, pero hay que voltear a ver los antecedentes familiares y hay que voltear a ver las señales de cada uno de los pacientes que nos pueden orientar a un diagnóstico genético. Entonces, el objetivo final de esta charla es que ustedes puedan distinguir entre un cáncer esporádico y un cáncer familiar. Y primero, hablando, como ya bien lo dije, me voy a abocar únicamente en el cáncer de colon familiar, y hay dos grandes grupos. El primero, que es una agregación familiar. ¿Qué es esto? Es un paciente que tiene múltiples antecedentes de cáncer. Pueden ser cáncer de colon o puede ser de otro tipo de cáncer. Usualmente son personas mayores de 50 años, sin embargo, la edad menores de 50 años es un foco muy grande para pensar en algo genético. Sin embargo, en la agregación familiar puede haber de todo tipo de edades, a todas las edades y de todo tipo de cánceres. Afortunadamente, del 33% del cáncer familiar, la agregación familiar, que es 2 o más familiares afectados por la misma enfermedad, ocupan un 27% de ellos. Entonces, es multifactorial. Un componente ambiental y un componente genético. En las familias en las que se encuentran muchos afectados por cáncer, estamos viendo que hay genes de susceptibilidad que están predisponiendo a esos pacientes a tener más cáncer o a tener más familiares afectados que los de la población general. Y vean esta tabla, que es muy interesante y es con la que nosotros realizamos y damos los riesgos empíricos. De manera que por cada familiar afectado, el riesgo de cada uno de los familiares va aumentando. Entonces, primero, si ponemos que aproximadamente en población general, este es un estudio que se hizo en población latina, 1 de cada 50 aproximadamente tienen el riesgo a lo largo de la vida de tener un cáncer de colon rectal. Ahora, al tener un familiar de primer grado, este riesgo aumenta considerablemente. Y si vamos agregando que ese familiar de primer grado tuvo el cáncer antes de los 45 años, ya estamos hablando de un 10%. Si ambos padres lo tuvieron, es 1 en 8.5, cuando hay 2 en primer grado, 1 en 6, hasta llegar a 1 en 3. Es evidente que entre más familiares afectados haya, es mayor la probabilidad de que, o es mayor el riesgo de que el paciente o el familiar vaya a tener cáncer. Esta información es para los familiares
es para los familiares de los afectados. Es la información que se le tiene que dar a todo familiar, porque siempre se hace el diagnóstico de un paciente y no volteamos a ver los riesgos de los familiares. Esta información la deberían de recibir todas las familias. Entonces, ahora, el otro grupo de lo familiar, que es lo menos frecuente, es lo sindrómico. Entonces, estos son los síndromes que tienen cáncer de colon, y el principal y el más frecuente efectivamente es el síndrome de Lynch, pero hay muchos otros más. Hay poliposis juvenil o adenomatosa familiar, Peutz-Jeghers, Cowden, este síndrome o Li-Fraumeni. Estos son los síndromes que involucran al cáncer de colon. Entonces, creo que allí no se quitó, pero la gran diferencia entre una agregación familiar y una entidad sindrómica es el riesgo que tiene la descendencia. Cuando hablamos de un síndrome, hablamos de un solo gen mutado que es capaz de ocasionar el cáncer. Entonces, los hijos van a tener hasta un riesgo de un 50% de tener cáncer de colon. Por supuesto que esa información, personalmente, la querría saber. Entonces, ¿cómo se va a hacer la sospecha clínica? ¿Cómo hacemos la sospecha clínica de todos esos síndromes? Y lo más difícil, y por ahí voy a partir, es cuando hay un caso único. Cuando hay casos familiares, es mucho más probable pensarlo, pero lo más difícil es cuando son casos únicos, porque recuerden que para que sea familiar o sea sindrómico, no requiero tener una familia afectada. Con un solo afectado, de allí puede partir la herencia. De manera que voy a empezar por el síndrome de Lynch. Cuando hay un caso único, y obviamente que la edad es el primer parámetro para sospecharlo, menores de 50 años y aún más fuerte, menores de 40 años, deberían de tener este algoritmo que lo voy a explicar. Entonces, aquí está el cáncer. En menores de 50 es la indicación de hacerles estudio al tumor. A todos los tumores se les deberían de hacer estos estudios, que es la inestabilidad microsatélite, que ya fue mencionado previamente. Sin embargo, la indicación y los algoritmos mencionan que después de una inestabilidad microsatélite, cuando esta es alta, tiene que irse a una inmunohistoquímica. La verdad y lo que pasa en nuestro país es que lo más práctico es hacer inicialmente la inmunohistoquímica. No son estudios caros, de manera que primero sería hacer la inmunohistoquímica. Si la inmunohistoquímica de la expresión de las proteínas de mismatch repair es anormal, entonces allí es cuando vamos a empezar, va a continuar el algoritmo. De ser normal, si están todas expresadas, entonces automáticamente lo considero un caso esporádico. Pero si es anormal, entonces tengo que ir a analizar cuál es lo que falta. Que estén las 4 proteínas expresadas, eso es lo normal. Pero si falta una de ellas, entonces allí es donde tengo que seguir este algoritmo. Si hay una pérdida de MLH1 y PMC2, lo siguiente es hacer el estudio de mutación de BRAF. ¿Por qué? Porque casi cerca del 100% de los tumores esporádicos tienen una mutación en BRAF. Entonces, si yo encuentro la mutación de BRAF, eso me va a catalogar otra vez a esporádico. Entonces, si tengo una pérdida de MLH1 y PMC2, lo siguiente es un estudio de la mutación. Si es positiva, otra vez lo llevo a bajo riesgo y eso es esporádico. Pero si tengo esta negativa, tengo que ir a hacer la secuenciación de MLH1 en sangre. Eso ya no es en tumor porque estamos buscando una mutación a nivel germinal. Después, si hay una pérdida de otras de las 2 proteínas que son MSH2 y MSH6, lo siguiente a hacer es una secuenciación en sangre de MSH2 y posteriormente, si sale negativa, de MSH6. Y pareciera que es un revoltijo, pero con lo que yo quiero que se queden es con que a todos los tumores de los menores de 50 años se les debe de hacer inmunohistoquímica para poder descartar que no se trata de una entidad sindrómica y que efectivamente es solamente esporádico y esa familia en automático debe de recibir el asesoramiento de tener un familiar menor de 45 años con cáncer, pero
no estamos hablando de un síndrome de Lynch, que por supuesto que los riesgos son muy diferentes. Posteriormente, la poliposis adenomatosa familiar y la poliposis juvenil familiar, que como su nombre lo dice, es pues porque hay muchos pólipos. ¿Cuántos? Más de 10 pólipos, tenemos que empezar a sospecharlo. Clásicamente son más de 100 pólipos, miles de pólipos, pero hay variantes atenuadas que pueden estar entre los 10 y los 100. De manera que estos pacientes, al encontrar un intestino que está infestado de pólipos, por supuesto que es lo primero a pensar. No se requieren más de 100 pólipos para sospecharlo. Sin embargo, es bien importante porque estos pacientes, los de poliposis adenomatosa familiar, cerca y muchas publicaciones dicen que el 100% hacen cáncer de colon a los 40 años. De manera que es muy importante identificar a estas familias, ya, dado que incluso la colectomía profiláctica está indicada en los familiares o en quien tiene la mutación. Estos otros síndromes, el síndrome de Peutz-Jeghers, Van Ayen-Riehle-Rubalcaba y Caudill, los puse juntos porque esos síndromes dependen de la exploración física. Tienen cosas que nosotros podemos ver en los pacientes, a diferencia de los otros síndromes que únicamente hacen cáncer. Sin embargo, estos síndromes sí hacen algo que podemos visualizar. En el caso de Peutz-Jeghers, tiene esta hiperpigmentación en labios, en carrillos, en los dedos, y lo que encontramos es que hay múltiples pólipos, pero los pólipos no son colónicos, como a diferencia de estos síndromes. Los pólipos son son encontrados en el estómago y en el intestino delgado, que es lo más clásico. Van Ayen-Riehle y Rubalcaba clásicamente es un síndrome que puede incluso tener talla baja, macrocefalia y otras alteraciones que sí hacen más evidentes porque incluso tienen una discapacidad intelectual. Y Caudill, que va de la mano de múltiples cánceres como son cáncer de mama, cáncer de tiroides, cáncer de endometrio, además también tiene estas clásicas lesiones dermatológicas que se llaman triquilemomas, pueden tener papilomas, pero son alteraciones que podemos observar. Y al último, lo pongo síndrome de Li-Fraumeni y síndrome de Caudill, otra vez lo repetí porque son síndromes que, especialmente Li-Fraumeni, que no nos da otra alteración más que únicamente cáncer. Entonces, además de la ventaja de que, o de la importancia de dar un asesoramiento a los familiares, la persona que tiene ese síndrome genético, por supuesto que tiene muchos más riesgos de hacer otros cánceres. Por ejemplo, síndrome de Lynch, que es el más frecuente, cáncer de endometrio, cáncer gástrico, cáncer de ovario, cáncer urotelial. Entonces, es muy importante identificar a estos pacientes. Entonces, puse cuatro pasos, o lo principal, con lo que se deben de quedar, porque la verdad es que no es difícil identificar estos casos. Esos casos a mí no me van a llegar. No, la gente no piensa en ir con un genetista. Esos casos el contacto directo es un oncólogo, es quien lo va a tener que sospechar. Ahí empieza todo, sospecharlo, pensarlo, realizar la inmunistoquímica en tumor, interrogar antecedentes familiares y explorar. Y no es una exploración exhaustiva. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del diagnóstico que parecen evidentes? En primero, dar los riesgos personales de ese paciente para tener otros cánceres. ¿Cuáles son esos porcentajes? Y por supuesto que de la mano va el seguimiento personalizado. Cuando se hace el diagnóstico, se tiene que dar este seguimiento a los familiares. ¿Desde qué edad empezar a hacerse colonoscopías? ¿Cada cuánto hacérselas? Y no solo colonoscopías, porque también como hay otros cánceres relacionados, se trata de hacer endoscopías, de hacer papanicolau en células de la orina, se trata de hacer un seguimiento tan estrecho, y sí, son muchos estudios, pero todo el objetivo es encontrar, más bien realizar la detección temprana, oportuna, que como ustedes bien saben puede ser un parteaguas para el pronóstico del paciente. Cirugías profilácticas y poliposis adenomatosa familiar es el mejor ejemplo. Todos los pacientes que tienen una mutación en APC tienen que ser
que tienen que llevar a cabo una colectomía profiláctica, porque si no eventualmente van a hacer cáncer de colon. De manera que la indicación es que aproximadamente a los 20 años se haga la cirugía profiláctica, pero el seguimiento empieza desde los 12. Incluso el seguimiento empieza desde las edades tempranas, porque los niños con esta mutación pueden hacer hepatoblastomas. Entonces, es un seguimiento estrecho desde que son pequeños. Los riesgos de recurrencia que van a depender del diagnóstico. ¿Cuál es el riesgo de que los hijos lo puedan heredar? Los riesgos de los hermanos y los riesgos hasta de los mismos padres. ¿Cuál es ese riesgo? ¿Es un 50%, un 25% o solo se trata de agregación familiar? ¿Un 10%, un 8%? ¿Qué riesgo? Y esa información les aseguro que los familiares lo van a agradecer. Y por supuesto que todo va encaminado a esto. Es verdad que lo genético no se cura, pero si dejamos de ver solamente la curación y volteamos un poco a hacer la prevención, de verdad que podemos hacer un gran impacto. Y pues por ahora culminaré con esto, y es algo que a mí me gusta decir mucho. Yo no veo pacientes, yo veo familias, y un paciente significa una familia completa. Y este asesoramiento genético, que es la herramienta por medio de la cual se le da toda la información a la familia, al paciente respecto a sus propios riesgos. ¿Cuáles son los riesgos de que ocurra? ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Qué estudios me hago cada cuánto? Y desemboca en esto. Es una genealogía de una poliposis adenomatosa familiar. Los círculos son mujeres, los cuadrados son hombres. Los que están en color negro son los afectados por cáncer de colon. Entonces, imagínense una familia así. El impacto es tremendísimo. Ahí lo que falta es que obviamente la mayoría de ellos ya murieron. Ahora, si nosotros vemos un paciente que está hasta acá, a lo mejor todos ellos se les hace raro que haya tantos antecedentes familiares, pero no llega más que allí. Y aquí es donde empieza el impacto para su descendencia, que estudios y el diagnóstico oportuno. Pero imagínense que hubiéramos podido diagnosticar al que está hasta acá arriba y hubiéramos podido hacer la colectomía profiláctica a muchos de ellos. Por supuesto que el impacto hubiera sido mucho. Y por ahora pues es todo. Estos son mis datos de contacto. Yo estoy en Celaya, Guanajuato. Actualmente estoy en la medicina particular y pues si en algo les puedo ayudar, tengo a su servicio todos los estudios previamente mencionados. Muchas gracias.